Gracias, congresista Villanueva. La congresista María Candelaria me pidió la palabra. Presidente, por intermedio de la mesa, al señor ministro, la propuesta de zonificación de áreas compatibles de la Reserva Arqueológica de las Líneas de Nazca. Señor ministro, hace exactamente 2 semanas, la Comisión de Cultura, con el presidente, hubo una audiencia pública donde la población dio a conocer todo su malestar respecto a las líneas de Nazca, respecto a todos los centros arqueológicos de nuestro querido Ica Nazca. Yo sé que Ica Nazca ha sido también atropellado por los desastres de la naturaleza, prácticamente. La cultura se ha destruido bastante. Pero es lamentable que teniendo una entidad responsable que es cultura, no dé la cara y no haga nada por poder restaurar estos centros arqueológicos, estos centros de cultura, que realmente es lo que nos deja en sí un ingreso económico y fuente de trabajo para los peruanos, porque nosotros como congresistas estamos aquí por el voto del pueblo, no porque nos dijeron a dedo tú eres congresista, sino por el voto del pueblo. Nos encontramos con la sorpresa que todos los invitados que estaban ahí, alcaldes, todos los alcaldes de provincias y distritos de Ica, pedían el saneamiento físico legal. Era lo único que ellos pedían. ¿Es así o no es así, señor presidente? Y de esa manera poder subsanar y poder evitar prácticamente las invasiones que estaban siendo causadas por empresas grandes que estaban construyendo urbanizaciones en las pampas de Nazca. Incluso hay una laguna, señor presidente, en las pampas de Nazca, en el cual ya las urbanizaciones están al ladito y han cerrado ya prácticamente esa laguna. Entonces, todas esas tierras están siendo vendidas. ¿Por quiénes? No se sabe. Como decir, Tumbes, todo Tumbes tiene dueño. ¿Quién lo vendió? No lo sabemos. Pero hay grandes empresarios que están aquí en Lima o están en el extranjero que son dueños de todo Tumbes, que lo único que hacen es alquilar los terrenos a empresarios langostineros y están haciendo las famosas langostinerías en toda la región de Tumbes. Terrenos de expansión no lo tenemos. Igualmente sucede en Ica. Ica está creciendo, Nazca crece. Entonces están invadiendo todas prácticamente los alrededores de las pampas de Nazca. Pedían la presencia, era una audiencia pública donde debería estar la directora de Cultura, pero no los tuvo. Mandó un representante, señor ministro, donde estaban todas las autoridades y se iba a ver el problema en sí de Nazca, de recuperar los centros arqueológicos, de restaurar, ya que la naturaleza los había destruido. Entonces yo creo que ahora queda en manos del Ministerio de Cultura tomar cartas en el asunto, como estoy viendo acá en el cronograma que va a desarrollar ahora el Ministerio de Cultura, como el ministro lo acaba de decir, ¿no? Que va a tener en cuenta todas las áreas intangibles, y creo que se va a llegar a realizar ese anhelo saneamiento físico legal, que no solamente lo pide Ica, lo pide Tumbes, lo pide Arequipa, Cusco, Ancash, o sea, al nivel nacional. Espero, señor ministro,
poner énfasis y que se llegue a concretizar este punto fundamental, el saneamiento físico-legal, para poder recuperar toda nuestra historia y toda nuestra cultura, todo nuestro arte que tenemos aquí en el Perú. Gracias. Gracias, congresista María. Muchas gracias, presidente. Presidente, de hecho, ya terminando la sesión, ojalá pudiéramos decir que nos queda tranquilidad, satisfacción por lo que nos ha convocado. Y en realidad lo que nos convoca es el tema de cómo realmente somos tan vulnerables frente a preservar y proteger nuestro patrimonio. O sea, el caso Cusco con el Hotel Sapi, el caso del congresista Víctor Andrés, que ya nos ha sacado de toda duda de que se estarían robando documentos. Él tiene documentos que recuperó, ¿no es cierto? Y que obviamente demuestran que se están robando los documentos, o está viendo las mafias que determinan que esto suceda así. Y en tercer caso, el caso de Nazca, de Ica. Solamente el presidente, a través suyo al señor ministro, nos puede ayudar a saber con celeridad cuándo vamos a tener las respuestas, como él ha señalado por escrito, y con mayor urgencia, presidente, esto que venimos pidiendo sobre el posible imposible jurídico que se le estaría pidiendo al Cusco respecto al tema de Sapi. Porque si esto, presidente, no es verdad, la cosa estaríamos complicándonos en términos de interpretación de lo que se está haciendo. Yo creo que es importantísimo que el señor ministro nos ayude a entender para cuándo vamos a tener esta explicación, este sustento de que no es un imposible jurídico, que es lo que se le estaría pidiendo al Cusco, o a la Dirección Desconcentrada de Cusco, por el tema de esta empresa R&S que construye el Hotel Sheraton en la calle Sapi, en el Cusco. De igual forma, presidente, seguramente pedir también ampliación sobre aquello que nos dejó la ministra Balbuena respecto al retiro de competencias que se tuvo para el Cusco, con el Cusco, respecto a una resolución que se establecía y se le retiraba al Cusco las competencias respecto a la gestión y administración del personal, sobre el cual el ministro ha planteado una nueva fórmula de 1 año de intervención que nos gustaría conocer en detalle qué significa, qué implica, para poder ver mejores oportunidades de gestión en la cultura. Y finalmente, presidente, porque si esto es una tal vez percepción todavía muy poco profunda, sí es cierto, presidente, que el último fin de semana en el Cusco un tractor estaba trabajando en plena área del Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Y en tanto es evidente que puede señalar de que sí, pues hay vulneración de la protección del patrimonio. Porque por más delicado que trabaje un tractor en una zona arqueológica, presidente, o sea, vaya a ver qué es lo que significa y qué es lo que ha pasado. Solo eso, presidente, a través suyo al señor ministro, que nos ayude al Cusco a comprender este tema de Sapi, y el sustento que corresponde respecto a este imposible jurídico, que no es sino también interpretación de la Junta de Juristas de Defensa del Patrimonio del Cusco, ¿no? Quienes constantemente ayudan junto a la Asamblea Popular a reflexionar sobre lo que es la preservación del patrimonio, entre otros aspectos de importancia en la región. Entonces, solo eso, presidente, para poder ya prácticamente cerrando esta participación. Gracias a congresista Ochoa. La congresista María me pidió para que pueda participar. Sí, al tercer punto de la agenda, presidente, trasladarle al ministro que en mi condición de presidenta de la Comisión de Cultura también, del 2017 al 2018, presidente, para continuar me solicita una pequeña interrupción el congresista, y yo con mucho gusto. No, muy breve nomás, presidente, solamente para poder señalar al señor ministro por intermedio suyo que esta comisión está trabajando también y seguirá trabajando de la mano del ministerio. Por ejemplo, esta comisión ya está avanzando sobre el tema de lo que es la mirada de pertinencia cultural en la educación.
Entonces hay avances que estamos trabajando con el viceministerio, y en esa lógica seguiremos aportando y poniendo el hombre hasta lo máximo que se pueda, porque de hecho estamos comprometidos y convencidos de que la cultura es una condición sine qua non para el desarrollo del Perú. Muchas gracias, presidente. Continúa, congresista María. Presidente, manifestaba que en mi condición para ese entonces como presidenta, uno de los problemas que también ha venido y es de agenda y de tema, y que usted también saludo, que ha estado en Nazca, el problema de la poligonal, ¿no? Y del pasaje también turístico que ellos habían hecho mención en su momento, que han pasado desapercibidas porque los ministros de ese entonces no han hecho caso, por una sencilla razón: hay una política desigual cuando no se trata a todos de una manera transversal, sino de forma vertical. Hay algunos, como lo manifestaba la congresista María, donde decía que las empresas privadas son las que se benefician con los terrenos, y ahí sí no hablamos de poligonal. Ya tienen ellos ya incluso los títulos, todo, no sé cómo lo han sacado, y obedecen a apellidos que ni yo misma puedo pronunciar, pero a los apellidos Quispe, Mamani, a ellos se les niega el derecho, como decía, el derecho a la propiedad, que es otro derecho, presidente, fundamental. Y la poligonal es un impedimento para esta familia que sueña con el techo propio. ¿Y cuál es la política pública de Estado que viene pregonando? No solo se puede pregonar, no solo se puede predicar, sino debe ser una práctica de una política pública pensando en esas familias que ya están posesionadas por años. En mi comisión he hecho notar a través de un informe, y entonces ahora pido al ministro, con total respeto, pensando en ese tipo de políticas públicas ejecutivas, de resolver ese problema por Nazca de la poligonal, y no solo de Nazca, también hay en otros departamentos que se repiten lo mismo y viene de años. Entonces yo creo que es momento que nuestros profesionales, nuestros funcionarios, nuestros viceministros, que son técnicos, son expertos en la materia, hay que darle la solución y la celeridad. La celeridad garantiza el trabajo de una política pública ejecutiva. En esa misma línea, presidente, por favor, con todo cariño y respeto, que se me conceda y que se me escuche. Nosotros ya contamos con un museo en Chavín de Huántar, e incluso tenemos aportes de algunas embajadas de Japón. Hay que saludar el buen corazón, ¿no? El desprendimiento. También tenemos nuestro Centro Internacional, escúchese bien, de Investigación y Restauración de Chavín, teniendo nuestro museo. Usted, presidente, ha ido que nuestra Estela Raimondi está en la intemperie, no está siendo atendida como debe de ser, cuidada, protegida, preservada. Pido por intermedio suyo, presidente, que por años los ancachinos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Encadenarnos al frente del ministerio para que se nos devuelva? Porque ya tenemos infraestructura, que algunos técnicos han dicho que no es posible porque se puede romper. No, falso. Tengo un informe técnico que lo voy a trasladar, presidente, para que también usted haga llegar al ministro y también directamente de la población, que se nos devuelva nuestra Estela Raimondi, por favor. Es de los ancachinos, y nuestra Estela Raimondi tiene que ser
el eje de prioridad para mostrarle al mundo en caras del Bicentenario que tiene que estar en su museo de Chavín de Huántar, en Chavín, provincia, distrito de la provincia de Huari. Eso es un pedido especial que se lo pido del sentimiento ancashino, de todos los ancachinos, y que debe ser devuelto al lugar y al origen donde le corresponde. Por favor, quiero ser escuchada y de verdad atendida en el tiempo que corresponda, y con los técnicos que se tenga que trabajar para hacer realidad este sueño, este sentimiento de identidad cultural, que se haga en el tiempo más breve. Y también, presidente, quiero aprovechar, por favor, permítame, qué criterios se han tomado y cuáles son los requisitos para desarrollar una potencialidad que tiene tanto Ancash para que sea parte del Bicentenario. ¿Por qué solo 3 departamentos? Uno, el departamento de nuestro actual presidente. Entendemos que, bueno, porque es su departamento, pero se tiene que pensar en el departamento de Ancash. ¿Y sabes por qué? Por una sencilla razón, presidente, porque ahora somos el tercer aportante en el PBI, y no es justo que estemos aislados de una política con caras al Bicentenario que sea una insignia así que se muestre al mundo. Yo creo que sí se puede hacer y pido la reconsideración para que se tome en cuenta a mi departamento de Ancash y sea presentado en el Bicentenario, y no sé, puede ser con el Museo de los Glaciares o puede ser con algún patrimonio cultural. Entonces dejo para que él, por intermedio suyo, el ministro nos invite y hagamos un trabajo acelerado, porque ya falta 2 años y tengo fe de que se me escuche. Señores viceministros, ustedes como técnicos hay que darle una salida y una solución, y como técnico también el ministro, pero que quiera a mi departamento de Ancash. Gracias, presidente, muy amable. Gracias, congresista, por sus expresiones. Yo creo que el ministro ha tomado nota y el viceministro, y ya terminando con la agenda, yo creo que vamos a darle al ministro para que pueda responder y de manera breve. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Antes de contestar las preguntas, yo quisiera preguntar al congresista Víctor Andrés si muy amablemente nos puede señalar hora esta tarde para que el procurador y el notario puedan acercarse a su oficina, señor. Usted dirá, ministro, estoy a su disposición. Si quiere, no sé, a las 4 o a las 5, a las 4. 4 de la tarde, muchísimas gracias. Continuando, por favor, señor presidente. En las líneas de Nazca tenemos un proyecto en Nazca para hacer un centro de interpretación. Este centro de interpretación utilizará tecnología tipo IMAX para generar la experiencia. Hoy día la experiencia, como lo ha dicho bien el congresista Armando Villanueva, es una experiencia limitada solamente a los vuelos y limitada a un tipo de visita. Sin embargo, al no haber centro de interpretación, se comunica muy poco los valores y las características de una cultura que supo transformar el desierto y convertirlo en un espacio productivo. Además de la cosmovisión que acompañaba este proceso, que es el proceso de los Nazca. Para poder comunicar esto es este centro de interpretación. Tenemos el anteproyecto arquitectónico listo y tenemos también el concepto y la metodología que permitirá una experiencia única dentro de una pantalla gigante para que se pudieran ver las líneas de Nazca. Esto debería estar concluido antes de que se acabe, durante la celebración del Bicentenario. Señores congresistas, tengan la seguridad que nuestro enfoque de gobierno es hacer del Bicentenario una oportunidad para hacer de la cultura
nuestra historia e identidad el centro de nuestro desarrollo. No hay posibilidad de que el Bicentenario sea solo celebraciones, porque de celebrar tenemos tal vez poco que celebrar, como nos lo ha recordado con dureza el congresista Víctor Andrés Belaúnde, y comparto esas expresiones. Queremos desplegar un programa cultural y académico con nuevos valores, con valores a nivel nacional, porque las tareas son muchas y cultura no ha sido nuestro centro de atención como Estado, y esto lo tenemos que reconocer porque es así. Pero cultura es toda actividad humana. No hay nada que el ser humano haga que no sea cultura. Por definición, cultura es obra del hombre. Cuando tenemos una ciudad en que los ciudadanos se pasan la luz del semáforo, cuando los ciudadanos tiran basura a las calles, nos están mostrando exclusión, nos están mostrando una sociedad no integrada. Para ser parte de, tenemos que entender al otro. No vamos a tener la misma historia, probablemente, pero cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo grande para entender que las múltiples culturas que compartimos este espacio podemos construir un futuro común. Y este espacio, esto que llamamos identidad, es una identidad construida por todos los aportes de la multiculturalidad y los distintos grupos étnicos del país. Entonces, queremos poner a un ministerio fortalecido en su accionar y a disposición de los ciudadanos para que podamos construir ese nivel de ciudadanía y de conocimiento del otro. Hay muchas tareas que hacer y yo quiero agradecer al Congreso y a la preocupación de ustedes. Sé que podemos contestar temas muy puntuales, por ejemplo el caso de Tambomachay. El caso de Tambomachay, que es lo que nos ha traído el congresista Ochoa, la autorización del Ministerio de Cultura era a la comunidad de Tambomachay para que en parte de su propiedad, porque es propiedad privada, dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán involucra varias comunidades, pudieran hacer una cancha de fútbol con instrumentos manuales, y la autorización es explícita. No utilizaron instrumentos manuales, utilizaron un D8, un tractor, para nivelar el espacio de la cancha. Ese espacio es un área de cultivo, es un área donde antes se cultivó papa, es un área de cultivo tradicional de los comuneros. Sin embargo, el Ministerio ha iniciado proceso a quienes hayan utilizado una autorización de uso de instrumentos manuales y hayan utilizado maquinaria. Constataremos si ha habido o no daño al patrimonio, a pesar de que se sabe que ese espacio era un espacio que era una chacra de cultivo de papas. ¿Está dentro del parque? Sí, señor. Está en un área cercano a Tambomachay, aproximadamente a 2 kilómetros y medio de Tambomachay y a 1 kilómetro de Pucapucara, al frente, debajo del camino de la pista que nos conduce de Cusco hacia Pisac y cerca del Abra de Corao. El tema de Chavín de Huántar es un museo muy importante, es el primer museo de la cultura chavín. Nosotros, cuando presentamos el museo, no en este ministerio, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dijimos que Perú era un país que había tenido 3 procesos de integración grandes, y el primer proceso de integración se hizo en el periodo de Chavín, que fue una integración ideológica en todo el espacio cultural peruano. La segunda integración fue del periodo Huari, que fue una integración de pueblos, de ciudades, Estado, que comerciaban unos con otros, y finalmente la integración del espacio Inca. Perú se integró 3 veces. Este proceso cultural ha dejado más de 19.000 lugares arqueológicos en el país. La tarea es inmensa,
y lograr que cada uno de estos lugares arqueológicos tenga su catastro y su registro y su titulación, va a ser una tarea titánica en la que tenemos que involucrarnos, jerarquizando los distintos atractivos, porque no podemos de verdad atacar los 19.000 juntos. Entonces vamos a trabajar en un proceso de jerarquización y vamos a trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, porque, y la pregunta que se me hizo, ¿cómo se había delegado a las DDCs? Se ha delegado la facultad de contratar y la facultad también de diseñar proyectos específicos en estos temas, como es el tema de la determinación de los polígonos y del uso dentro de los polígonos. Pasa exactamente lo que pasa en Nazca, pasa en Sacsayhuamán. Hay comunidades, hay gente que vive allí, hacen uso del espacio. Lo que hay que determinar es cuáles son los espacios de exclusión donde la conservación es la única tarea, y dónde son los espacios en los que pueden haber actividades compatibles, como es el pastoreo, como es la agricultura en estos áreas. Señor presidente, yo quisiera poder enviar los otros detalles. Sé que nos han tenido muchísima paciencia. Le mandamos el documento directamente a su despacho con el informe para todos los congresistas. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro, por su exposición. Yo creo que ha sido de mucha importancia para poder informar al país y a todos los que han hecho los interrogantes. Si nos permiten, para levantar, señor ministro, nos acompañe para decirles a los señores, se le agradece el informe presentado por el señor ministro de Cultura y autoriza el abandono, pero nos espera un ratito, señor ministro, para poder hacer la acta. Se consulta a los miembros de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, la aprobación del acta. ¿Están de acuerdo? Unanimidad. Aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, siendo las 1:37 de la tarde, se levanta la sesión extraordinaria conjunta de las comisiones de Cultura y Patrimonio Cultural, Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, aprobado Ambiente y Ecología, dejando constancia que la transcripción oficial de la sesión forma parte del acta correspondiente. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, ministro. Bien, acaba de concluir entonces esta sesión conjunta tanto de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el congresista Wilmer Rosas, y la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, que preside el congresista Dalmiro Palomino, con la presencia del ministro del sector, quien ha brindado información. Otra parte lo va a hacer por escrito con relación pues a las preocupaciones de los parlamentarios respecto precisamente a la pérdida de documentos del Archivo General de la Nación, así como la construcción de un hotel en la ciudad imperial del Cusco, que ha afectado el patrimonio cultural, patrimonial y republicano precisamente de nuestro país. Bien, nosotros señalado que va a tomar cartas en el asunto, que se ha hecho lo propio, no se ha quedado muy conforme alguno de los miembros de la comisión, pero van a estar también a la espera de remitir el informe por escrito de algunas de las interrogantes y cuestionamientos planteados por congresistas representantes de diversas bancadas políticas. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión.